Bueno, mis queridos hermanos, continuamos con nuestra enseñanza y llamado a los nacidos de nuevo. Vamos a ver, la segunda parte. En la enseñanza pasada vimos la importancia de tener en cuenta, aquel conector, ¿no? Por esto, porque así empieza el pasaje. Ya que para atender al llamado que el Señor nos hace, en estos textos debemos tener en cuenta lo anteriormente dicho. ¿Y qué era lo que debíamos tener en cuenta? Bueno, que el Señor, por el puro afecto de su voluntad, es decir, por pura misericordia, por pura gracia, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad, es decir, por medio del glorioso evangelio, que al haber creído en él, fuimos salvados para alabanza de la gloria de su gracia, como dice en Efesios. Es solo por las obras que el Señor ha hecho por nosotros y en cada uno de nosotros que nos hizo nacer de nuevo, que nos hizo nuevas criaturas. Así que Dios nos creó, nos regeneró y nos renovó cuando creímos en el Evangelio. Somos obra de sus manos, su posesión preciada. Pues a eso se refiere Santiago cuando dice que somos primicias de su creación. Así que ciertamente él no por nada toca el término primicias, que esto hace referencia al Antiguo Testamento. De allá saca esa palabra primicias, que para el Señor las primicias eran santas y pertenecían a Dios. Eso es lo que se puede observar claramente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, él dijo que el Señor separó para él todo el primogénito, por ejemplo, ya sea de hombre, ya sea de ganado, los primeros frutos de la viña, los de la huerta y del campo eran para el Señor. Pero luego se pudo observar también que desde el Antiguo Testamento los profetas también comenzaron a usar esta expresión primicias en base al pueblo de Dios. Por ejemplo, en Jeremías, él escribe: Israel era santo para Dios, las primicias de su cosecha. Y en el Nuevo Testamento los cristianos son las primicias de Dios. Así que Santiago en su epístola nos llama una especie de primicias de todo lo que Dios creó. Eso es lo que somos. Somos primicias de sus criaturas. Lo podemos ver también esto en Apocalipsis 14:4. De allí dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que qué gran honor, qué bueno es saber que somos las primicias de Dios. Y por tal razón, pues somos santos. Es decir, Dios nos ha escogido de entre todas las criaturas para ser santos y nos ha dedicado a sí mismos. Así que pertenecemos a Dios. Por lo tanto, somos ese pueblo suyo apartado para buenas obras. Así que estas son palabras muy bellas. Así que por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, por todo esto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto fue lo que vimos en la enseñanza pasada. Ciertamente el pueblo de Dios, tanto su forma de vivir y de conducirse, ha de ser diferente a la del mundo y a lo que era antes. La redención de Dios es una realidad. Por lo tanto, el fruto o el efecto de dicha redención son vidas llenas de piedad y santidad. Así que dijimos que el Señor no solo nos llama, sino que nos ordena que seamos un pueblo pronto para oír. ¿Para oír qué? Dijimos claramente, para oír la palabra de Dios, así como también para entender su voluntad, ya que dijimos que Dios no solo habla por medio de su palabra, sino por diferentes medios de providencia, por diferentes acontecimientos, pueden ser por medio de las pruebas.
Dios envía un mensaje a través de aquellos acontecimientos. Así que en esto también debemos ser muy prontos para oír, diligentes a obedecer, rápidos para atender al Señor. Pero también se nos llamó o se nos ordenó a que seamos tardos para hablar. Bueno, ¿y por qué? Porque por lo general es por causa de la boca que se genera cantidad de pecados, cantidad de problemas, cantidad de ofensas, cantidad de mentiras. Por las palabras no solo fallamos a los hombres, sino también al Señor, por lo que prometemos y no cumplimos, por lo que demandamos y no buscamos, por lo que pedimos y no queremos. Por todo eso también se ofende. En esto sí debemos ser muy prudentes porque el Señor nos juzgará por cada palabra que hayamos pronunciado, tanto delante de Él como también de los hombres. Pero también se nos llamó a que al ser primicias de su creación, seamos un pueblo tardo para airarse, lentos para enojarnos, para enfadarnos ante las diferentes circunstancias. En especial cuando precisamente nos ofenden o cuando nos exhortan, cuando nos muestran nuestro pecado. Y bueno, ¿y por qué debemos ser tardos para airarnos? El pasaje nos dice claramente, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otra traducción, este pasaje se lee así: ya que la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere. Claramente dijimos que obrar con ira e incluso hablar con ira jamás dejará un resultado bueno. Por el contrario, solo se daña, se ofende, se destruye, se empeora las cosas y en todo eso se deshonra al Señor. Tal actitud contradice, pues, que seamos criaturas nuevas o contradice la fe que profesamos en el Dios Santo. Así que esto fue lo que vimos en la enseñanza pasada. Ahora, la cuestión es ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a vivir? O sea, ¿cómo vamos a ser prontos para oír? ¿Cómo vamos a ser tardos para hablar y tardos para enojarnos? O sea, ¿cómo se consigue esas cosas? ¿Cómo vamos a lograr tener una vida así, una conducta así? Y aquí tenemos un llamado más que Santiago nos hace, y esto es lo que hoy vamos a ver con la ayuda del Señor. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que si notamos, el pasaje empieza diciendo por lo cual, ¿qué es la pregunta? Bueno, recordemos, una lengua y un temperamento sin control llevan al hombre a lo profundo del pecado. ¿Y esto qué va a pasar? Pues nos va a alejar de Dios. Así que, por consiguiente, hace falta una limpieza espiritual para que la palabra de Dios, ya sea en forma escrita o hablada, pueda entrar en la vida de cada persona. Así que, volviendo a la enseñanza anterior, es necesaria una limpieza espiritual para ser prontos para oír atentamente la palabra del Señor. Aquí vemos un mandamiento, una ordenanza para los hijos de Dios. ¿Cuál es esa ordenanza que aquí vemos? Bueno, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esa es la ordenanza. Desechar, es decir, poner lejos, se está refiriendo a separar, a alejar, dejar, a despojarse de uno. ¿Y qué es lo que debemos desechar? O sea, ¿qué es lo que tenemos que sacar de nosotros? Bueno, él es muy claro. Toda inmundicia, es decir, toda impureza, toda suciedad, toda conducta inmoral, todo lo deshonesto, todo lo que es desvergüenza, el libertinaje, todo tipo de vicio, todo eso es lo que debemos desechar de nosotros. Estamos llamados a desechar todo tipo de malicia, la cual no es poca.
el texto nos dice que hay abundancia de malicia, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice el pasaje. Eso es lo que hay dentro del corazón del hombre. Y por ser abundante, la ordenanza del Señor es clara, por lo cual desechando. Este es un verbo en tiempo presente continuo, es decir, que este llamado lo tenemos que atender todos los días. Esto es una tarea de todos los días. Esto no es solo de un día o de una semana o de algún tiempo específico en el cual nos dedicamos a sacar todo tipo de pecado. No, esto es una lucha de todos los días, es un trabajo de todos los días, es una guerra de todos los días. El pasaje dice, desechando, es decir, quitando, mortificando y a la vez suplicando al Señor por esto. Es de todo el tiempo y es la evidencia de ser un nacido de nuevo, porque cuando no hay lucha contra todo este tipo de males, contra el chisme, contra el orgullo, contra la desobediencia, contra el enojo, en fin, contra todo tipo de inmundicia y malicia, se pone en duda que sea un nacido de nuevo. Pues tal lucha solo la llevan los que han nacido por el poder del Evangelio. O sea, solo los nacidos de nuevo desean sacar todo aquello que desagrada al Señor. Solo los que quieren agradar al Señor se esfuerzan por desechar el pecado. Solo ellos se esfuerzan por despojarse de tales inmundicias. Así como se saca una prenda sucia y contaminada, una prenda que no sirve y se la tira, así sacan todo vicio de sus corazones. Ese es nuestro llamado como creyentes, despojarnos de toda malicia, así como nos sacamos una ropa sucia. Todo esto lo podemos hacer si Cristo está en nuestros corazones. Solo Él nos puede hacer conscientes de que necesitamos ser cambiados de ropa espiritual y así vestir nuestras almas de ropas limpias. Por ejemplo, a continuación vamos a ver un pasaje que nos ilustra esta realidad de cómo se refiere, a qué se refiere con estas palabras. Lo vemos en Zacarías capítulo 3, versículo 3. Allí en Zacarías 3, versículo 3. Yo quiero que lea conmigo, por favor. El libro de Zacarías capítulo 3, versículo 3 y 4. Allí la escritura dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Pues bien, ¿a qué hace referencia entonces ese despojarse o esas vestiduras viles? A nuestro pecado. Así que todo cristiano que ha creído en el Evangelio, ¿cuál es su deseo? Sacarse, quitar esa ropa y colocarse ropas de gala, ropas que solo el Señor Jesús da. Así que mis hermanos, por naturaleza, nuestra vestimenta es vil, es decir, despreciable porque representa el pecado. Y solo hay uno que puede quitarnos esas ropas viles y se llama Jesucristo. Y solo hay uno que puede vestirnos de gala, que se llama Cristo mismo. Cierto es que estas ropas de gala serán puestas sobre nosotros en la glorificación para la eternidad. Pero a este lado de la eternidad, nuestro llamado es a prepararnos, a limpiarnos y esperar ansiosos aquel día. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, desde ahora desechando todo lo que sea pecaminoso, todo aquello que deshonra al Señor, todo aquello que desagrada al Señor, nos lo quitamos.
Otro pasaje que nos muestra de qué es lo que debemos despojarnos es Colosenses 3:8. Colosenses capítulo 3, versículo 8, del 8 al 10. Esas son las ropas viles que nosotros debemos quitarnos con la ayuda del Señor. Allí dice en Colosenses 3, 8 al 10, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así pues, Santiago ordena a sus lectores que se despojen de toda inmundicia moral que ensucia sus almas y que dejen de lado el mal que prevalece y que arruina sus vidas. Él llama a eso, ¿no? Hermanos, despójense de todo eso que ustedes saben que los ensució, que les trajo mal, que les dañó. Sabemos, hermanos, que todo tipo de pecado lo único que hace es separarnos de Dios, lo único que hace es empeorar nuestra relación con Dios y aún con los de nuestro alrededor. Así que ¿cómo no hemos de ser diligentes en que eso sea quitado de inmediato? Efesios 4, 22 al 31 también nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. En primera de Pedro 2:1 también dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. De todo eso es lo que debemos nosotros despojarnos. Él desea que los cristianos, los hijos de Dios, los que han creído en el Señor, se quiten la inmundicia interna y también el mal externo. Eso habla de tanto de lo que hay en el corazón como también de los vicios, de todo aquello que se manifiesta externamente. Les ordena que se despojen del mal que aún prevalece alrededor y que los influencia a seguir pecando. De todo eso es lo que debemos despojarnos. Así que, luego de hacer eso, si luego de trabajar por quitarnos todo aquello que deshonra, todo aquello que es vil, ¿qué nos dice Santiago? Luego de eso dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. En otras palabras, hermanos, lo que Santiago nos está enseñando es que para recibir la palabra del Señor es necesario que el recipiente sea limpiado, sea preparado. Es necesario que nuestra mente, que nuestro corazón sean descontaminados de todo vicio, de todo aquello que no edifica. Es necesario que nuestra casa sea barrida, sea limpiada, sea preparada. Pero mis hermanos, no se puede quedar desocupada y vacía nada más. Debe ser ocupada, debe ser llena. ¿De qué? De la palabra de Dios. Así que esto no es simplemente, bueno, yo ya creí en el Señor, yo ya sé que soy salvo y ahí me quedo. No, Él dice, límpiesen, despójense de lo vil y así se preparan ¿para qué? Para recibir la palabra del Señor. Así que para que todo tipo de inmundicia y de malicia salgan de nuestras vidas, es necesario que nuestras vidas sean llenas de la palabra de Dios. De otro modo, bueno, es imposible. O sea, ¿cómo va la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser llena? Va a llenar en nuestro ser si tal vez nuestro ser está lleno de inmundicia. Esto es así como... bueno, esto es un ejemplo que, como para comprender mejor a qué se refiere con estas cosas. Es como cuando uno tiene un vaso de agua sucia. Hágale cuenta, un vaso de agua sucia. Aquella agua solo sale cuando se llena el vaso con agua limpia. Cuando ese vaso tiene el agua sucia,
cogemos agua limpia y le vaciamos cantidad de agua limpia, toda esa agua sucia, ¿qué va a pasar? Pues va a salir. Así que solo cuando aquel vaso se rebote del agua limpia, solo entonces va a salir esa agua sucia. Mientras no pase esto, el agua sucia va a permanecer y va a terminar haciendo daño. Así que Santiago dice a sus lectores que reciban la palabra de Dios que ha sido plantada en ellos. A eso también se refiere, miren. Notemos que aquellos creyentes, todo aquel que desea, que va a recibir la palabra de Dios, ya son cristianos, son creyentes, ya han recibido el evangelio. Así que estas personas también dice que son como una planta, ¿sí? Porque dice, reciban la palabra implantada, o sea, plantada. Así que una vez más vemos que el escritor, una vez más él trae una ilustración de la naturaleza para que comprendamos mucho mejor. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, una planta necesita cuidado constante. Si la planta es privada de agua y de nutrición, ¿qué va a pasar? Pues se va a morir. Del mismo modo, si los lectores que han oído la palabra no le prestan atención, van a tener ¿qué? Una muerte espiritual. Así que para los creyentes la palabra de Dios es indispensable en sus vidas. Por eso ellos viven escuchando, ellos viven conociendo y afirmándose en ella. Porque de lo contrario, se va a morir, vamos a desmayar, vamos a decaer. Y solo cuando nuestro ser interior esté lleno de las bellas palabras de vida, tendremos un corazón dispuesto a escucharlas, un corazón humilde, un corazón manso y sumiso ante ellas. Así que mis hermanos, nosotros debemos estar preparados de esa manera para que la palabra de Dios entre en nuestras vidas. Así que es necesario estar limpios para recibir la enseñanza con mansedumbre. Pero es necesario que nuestro corazón haya sido despojado de todo aquello que es vil. Y de esa forma, mis hermanos, nos enseña que debemos recibir la palabra también con mansedumbre. Con mansedumbre. Así que, bueno, a esto se refiere a que tengamos un corazón dócil, un corazón humilde, un corazón que no sea contencioso. En otras palabras, se hace referencia como a un corazón de un niño. Que seamos obedientes como un niño. Y de esa forma, aquella palabra va a causar más efecto en nuestras vidas, cuando la recibimos con esa humildad. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Por ejemplo, en Salmo capítulo 25, versículo 9, allí dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, ¿para quién es la palabra? ¿En quién va a hacer efecto la palabra del Señor? ¿En quién va a obrar de manera eficaz? En aquellos que la reciben con humildad, en aquellos que son mansos, que están atentos, que están dispuestos. Y a ellos es a quienes el Señor mira. En Isaías 66, versículo 2 también dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces miren, pero para que nosotros seamos de aquellos que temblamos delante de la palabra de Dios, para tener una actitud así, es necesario que antes nos hayamos preparado, limpiado, nos hayamos descontaminado y tengamos ese corazón que está atento, que es humilde, que está dispuesto a recibir esa palabra. De otro modo, no va a ser posible.
Así que mis hermanos, mis amados hermanos, solo cuando nosotros desechamos todo tipo de malicia y todo tipo de inmundicia, vamos a contrarrestar aquellos pecados de ira, aquellos pecados de, de la lengua, y solo de esa forma vamos a poder honrar a nuestro amado Señor y vamos a poder atesorar la palabra de Dios, y solo de esa forma vamos a aprender a amar los mandamientos de la ley de Dios. Y no solo ella, sino que todo el consejo de Dios lo vamos a atender de esa forma. Así que ya no vamos a hacer las cosas porque nos toca, ya no vamos a hacer las cosas por ley, sino que ya va para nosotros. En ese estado vamos a hacer las cosas bajo obediencia, vamos a hacer las cosas por amor, vamos a hacer las cosas porque en verdad nos gusta honrar a nuestro Señor. Solo cuando nosotros en verdad tengamos aquel corazón dispuesto, vamos a escuchar la palabra de Dios muy atentamente y humildemente. Y dice al final que aquella palabra que es enseñada, aquella palabra que ha sido implantada, esta es la palabra que va a salvar vuestras almas. Así que miren qué importante es recibir, qué importante es ser oidores, prontos para oír, qué importante es atesorar todas las palabras del Señor que se nos enseñan, porque de esa forma vamos a ser salvos. Recuerden que todo creyente ha sido salvo, pero seguirá siendo salvo escuchando la palabra de Dios. Pues de esto se trata la vida eterna. ¿De qué? En Juan capítulo 17, versículo 3 nos dice claramente: y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De eso se trata, mis hermanos. Así que la palabra de Dios, fielmente proclamada y escuchada con atención, puede salvar a todo aquel que las oye. Y este oír no solamente es escuchar y ya, sino que a todo aquel que las obedece, a todo aquel que las atesora, a todo aquel que las practica. Así que es la palabra del Señor que tiene el poder de transformar vidas, porque aquella palabra es viva y es activa. Y miren, mis hermanos, esta palabra salvar vuestras almas, cuando dice allí la escritura salvar vuestras almas, no se refiere simplemente a ser salvos de la condenación, sino que la palabra salvar aquí en la escritura tiene un significado mucho más profundo del que habitualmente conocemos. El verbo salvar implica no solamente la salvación del alma, sino la restauración de la vida. Es decir, que ordena, que acomoda, sana toda la vida de la persona. Esta salvación no es solo ser librados de la condenación del infierno, sino de toda la vana manera de vivir. La persona que ha sido salva y recibe con mansedumbre la palabra de Dios, ya no vive bajo la condición del mundo, ya no bajo la condición del diablo, del pecado, ni de sus propias concupiscencias, sino que se esfuerza por tener una vida conforme a la voluntad del Señor. Miren que la salvación que el Señor nos da no es simplemente ser librados del infierno y ya. No. Es la vida entera que es transformada, que se acomoda a la voluntad del Señor. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús sanó a la mujer que había sufrido de un flujo de sangre durante 12 años, Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Y en realidad, en el griego, dice: tu fe te ha salvado. En ese orden de ideas, salvar significa hacer que la persona se vuelva íntegra y completa en todo. Su plenitud la encuentra solo en el Señor y en su verdad. ¿Sí, mira? Aquella salvación no es simplemente salvar de algunos pecados, sino que la vida completa es redimida, es regenerada, es transformada y es puesta a vivir conforme a la voluntad del Señor, en rectitud, en justicia,
santidad. Así que, y eso es lo que la palabra de Dios puede hacer en el creyente. El Evangelio es el poder de Dios que obra en todo aquel que cree. El Evangelio es el que salva. Así que el Evangelio es el que transforma. El Evangelio es el que cambia. La palabra transforma y nos afirma en esa salvación. Así que, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a atender a estos llamados para que brindemos seguridad a nuestras almas y a la vez demostremos que somos en verdad las primicias de Dios, que somos criaturas nuevas en el Señor, pero que esto lo manifestemos no solo con palabras, sino con hechos, con acciones. Y atendiendo a cada ordenanza que aquí se nos dio, siendo oidores, siendo prontos para oír a toda la palabra de Dios, siendo tardos para hablar, que seamos muy cautelosos o que seamos muy prudentes a la hora de hablar, a la hora de prometer, y también que podamos ser tardos para airarnos, que podamos ser muy pacientes, que podamos ser muy mansos, y para poder recibir la palabra de Dios y atesorarla es necesario despojarnos de toda vileza. Y solo lo podemos hacer con la ayuda del Señor Jesús. Amén. Amén. Oremos al Señor.